días. Salimos ayer de Coquimbo y hicimos noche en Quilpué, que es un pueblito que está cerca de Viña del Mar, una ciudad en realidad. Y ahora pasamos a los Andes a cargar combustible. Estamos para hacer el Paso Libertadores nuevamente para pasar a Argentina. Lo que no le comentamos la vez pasada es qué nos pidieron en el paso de los Libertadores. Y bueno, con respecto a lo que es justo la prueba de COVID, el PCR que se hacía anteriormente, ya no se está haciendo. Y antes de que nosotros pasemos, hace 2 meses ya atrás, se pedía un seguro de COVID. Y unos días antes de pasar lo sacaron, así que no tuvimos que pagar nada, por suerte, porque salía algo de 12.000 pesos por persona ese seguro. Así que no tuvimos que pagar nada. Fue solamente los papeles de documentación normal, del DNI, bueno, la declaración jurada. Nos revisaron un poco el equipaje y demás que llevamos y partimos. Un detalle. Antes de salir, 48 horas antes más o menos, hay que entrar a una página de Chile que hay que cargar las vacunas, toda la vacuna que uno tiene para que te den el pase de movilidad. Te lo piden en los restaurantes, en los shopping te pueden llegar a pedir o en algunos lugares cerrados. En Chile ya están pidiendo la 4ª dosis para el pase de movilidad. No sé para los turistas, pero para los chilenos sí. La página es www.c19.cl. A diferencia de cuando vinimos para Chile, nos encontramos con menos de 16 grados más o menos, un día súper frío. Hoy hace calor y venimos con el traje térmico todo, porque nos equipamos antes de salir, pero hace una calor, sí. Así que vamos a ver qué pasa hoy. Estamos subiendo la cuesta de los Caracoles, yendo al paso fronterizo de Chile con Argentina. Está bastante bien, no hay tantos camiones aparentemente. En Chile estuvimos trabajando aproximadamente 2 meses y medio, lo que nos dio la posibilidad de recuperar todo lo que habíamos gastado hasta el momento en este viaje. Ahora pasamos para Argentina, rumbo a Ushuaia, para luego subir y conocer la Patagonia chilena. Gracias a todas las personas que nos ayudan y colaboran para seguir cumpliendo este sueño. Encontramos con que no están unificadas las aduanas. Nos habían dicho que sí, que estaba todo unificado, pero no. Así que Dani quedó haciendo la fila, hay muchísima gente. Y está la moto ahí, medio que al descubierto con todas las cosas, así que me voy a quedar un rato por acá. Nos vamos a hablar por intercomunicador a ver cómo va la fila y me voy a ir para allá. A esperar un rato entonces. Está bastante nevada la cordillera, che. La cordillera y el paso, un poco menos de lo que estaba cuando vinimos, cuando entramos a Chile, pero a esperar nomás he dicho. Este paso se llama Cristo Redentor o Paso Libertadores, ya que por acá pasó el general José de San Martín con el ejército liberador. Estamos por entrar al túnel de Cristo Redentor, tiene aproximadamente 3 kilómetros. El túnel se inauguró en 1980 y está a 3.200 metros sobre el nivel del mar.
Este paso es uno de los más utilizados por el transporte de camiones. Vienen de Chile y de Brasil también. Antiguamente pasaba el tren por acá, que es lo que se ve al costado, toda la parte del túnel donde pasaba el tren y donde van las vías, que ya quedó inutilizado. Luego de la privatización de trenes ya no se usó más este medio. Se nota y se ve cómo quedó todo abandonado y aparte debido a las nieves se va desboronando toda la parte de los túneles de lo que eran las vías del tren antiguamente. Una pena porque agilizaba muchísimo lo que era el transporte. Imagínense la cantidad de camiones que lleva un tren y que agilizaría un montón el tema del tráfico en esta ruta que a veces se pone bastante complicado, más en invierno, que se llenan de camiones y es bastante difícil pasar. Como nos pasó a nosotros la vez anterior, que está en el video anterior que mostramos, que pasamos la nieve y estuvo bastante complicado. Por suerte en la moto uno va más ágil para pasar los camiones, pero en vehículo, en auto, es realmente bastante difícil. Llegando a la aduana argentina, la que la otra vez nos pasamos de largo, ahora sí, por suerte no hay tanta nieve, no hay tanto hielo, hay un sol hermoso. Uy, esta parte, no. Estaba llena de hielo, estaba toda congelada. Yo me tuve que bajar, subir caminando y Lucas de a poco subió la moto. Uy, hay fila, habrá que esperar un rato y bueno, paciencia nomás. Bueno, acá estamos en la aduana argentina, hay una cola, un ratito, así que vamos a tener que esperar un rato. Y bueno, hacer los papeles para ingresar a Argentina. Nos esperan unos chicos, nuestros amigos en Mendoza. Hicimos aduana argentina, todo bien. Acá ya directamente el barbijo no se usa, nada, como en Chile. Están separadas, todavía las aduanas no la unificaron, así que a hacer aduana de Chile por un lado y aduana argentina por otro. Y ahí, la verdad que muy atento, uno de los chicos de aduana nos informó que para salir del país, cuando salgamos definitivamente, tenemos que conseguir un permiso de la moto. La moto tiene un tiempo, nosotros como personas podemos estar en cualquier tiempo afuera del país, pero la moto tiene una prórroga. Entonces antes de salir tenemos que estar atentos de conseguir un teléfono, un contacto, un mail, para ir informando antes de que venza esa prórroga que nosotros vamos a permanecer con la moto afuera del país. Tenemos que estar atentos y acordarnos antes de salir de ese tema. Sí, pero un dato importante, que teníamos que preguntar, justo nos habíamos olvidado y charlando con uno de los chicos de aduana nos hizo el acuerdo y bueno, nos dio ese dato. Saliendo de la aduana, entonces, por fin, una cola bárbara. Y nos vamos para la IPF de Potrerillos. No es Postrerillos, Potrerillos. Está Mauri, Jorge y otro chico ahí esperándome para un cafecito. Y creo que nos damos unos buenos mates y seguimos viaje a Mendoza. Nuevamente en el puente del Inca, pero ahora, a diferencia de hace 2 meses atrás, totalmente sin nieve. Así que es otro paisaje. Mire qué diferente la imagen del puente a la vez anterior. Totalmente sin nieve. Y muy pocos turistas. Esto la otra vez estaba repleto de turistas. Indudablemente era por la temporada de nieve que vienen a esquiar y todo y a recorrer todo por acá. Ahora está muy tranquilo.
Salimos a dar una vuelta y nos agarró el viento sonda acá en Mendoza, el famoso viento sonda. No se ve nada, ¿aquí está la ruta? No se ve nada. ¿Seguimos, Lucas? Vamos. Miren los árboles. Buenas, estamos acá en Mendoza. Bueno, hicimos el paso de la cordillera el otro día, pasó todo bien. La verdad que nos agarró mucho mejor la cordillera que la vez pasada, que estuvo bastante con nieve, ¿no? Sí, esta vez no pasó nada, un clima bárbaro, nada de poquita nieve al costadito, pero nada raro. Sí. Y nada de chaleco térmico. Y la Moro, impecable, se portó nuestra Moro. Y en todo eso veníamos hablando nosotros hace rato que teníamos ganas de sumar a alguien más a nuestro viaje. ¿Un perro? Y... No, un perro. Un gato. Aunque nos gustaría igual también. Pensándolo bien y demás y viendo un poco el mercado, nos decidimos y bueno, les presentamos a nuestra nueva compañera de viaje. Acá estamos con India, nuestra nueva compañera de viaje, ¿no, Lucas? Sí. Incorporamos la maravilla esta que hizo Royal Enfield de Himalayan para ver cómo iniciamos el viaje ahora con 2 motos, a equiparlo un poquito. Bueno, ya se le pusimos todos estos días que estuvimos trabajando con la moto. Le pusimos una defensa de motor, esta la trae, le pusimos de faro, una ampliación de la pata, del otro lado tenemos un soporte para la bomba de freno trasero y el EVA manillar, todas muchas cositas que nos fueron regalando amigos acá de Mendoza, del Mauri, Germán, de Motorraco. Después le dejamos los datos ahí como para que lo vean. Motorraco, genio Germán. Todas estas cositas las hace él. Y bueno, nos queda poner unas cositas más y vamos a ver cómo la vamos equipando para cargarla y viajar. Estamos colocando las defensas bajas del motor que nos regaló el Mauri, nuestro amigo el Mauri. Gracias, Mauri. Ahí Germán la está colocando, la fabrica él. Así que una protección más para la motito, para India. Y accesorio del grosso Germán. Un regalo de Germán. Después le vamos a pasar los datos de cómo llegar a la artesanía que hace Germán. Muy bueno. Cubre faro y buenas fotos. La defensa baja del motor. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. El domingo salimos con Jorge, Mauri, el Yanguito, a una vuelta en moto. Vamos subiendo el cerro, a ver si se alcanza a ver. Nos vamos subiendo el cerro de la Gloria. Adelante va Dani con India. Estamos poquito con el Yanguito y el Mauri. Obviamente el Yango paseando en el sidecar con Jorge es todo un atractivo. La gente mira y es impresionada. Es muy importante en Argentina y diseñó en Mendoza todo el sistema de captación del agua del río Mendoza antes que estuviera Potrerillos. De acá se derivan 2 canales muy grandes, que es el canal San Martín y el del cacique Guaymallén.
y alimentan el abastecimiento de agua potable acá de Luján de Cuyo y de Aizam para gran parte de la población de Mendoza. También suministra el agua para refrigerar y darle agua a las turbinas de vapor que están en la central térmica que está acá, que pasamos a decir, a San Martín. Es una central que capta parte del gas o el combustible. Sale foto en la cámara. De IPF que está acá arriba, genera vapor y ese vapor hace girar la turbina, capta el agua para el vapor del mismo canal. Este canal, azul se llama dique derivador, es para justamente derivar y encauzar el agua de riego de Mendoza del oasis norte. Y es como vimos el de Venega allá al pie del dique Carrizal, ¿verdad? Cada presa tiene su dique derivador. En el sur de la provincia pasa exactamente lo mismo. Algunos no tienen presa, como es el de Galileo Vitale, bueno, el que está en San Carlos. Entonces está la represa del dique Potrerillo, capta agua, turbina, y acá se acumula, acá están las compuertas como las que vimos ahí, se acumula y acá se deriva en los canales de riego para ese uso. Eso digo es parte del paseo también, quiero contarles eso. Jorge. Porque si no andamos en moto y... Para el lunes que viene. Las motitos, estamos probando un poco a India, a ver cómo anda, hasta ahora se comporta muy bien. Y bueno, vamos a dar una vuelta por toda la parte del sector productivo y hacer un poquito por Mendoza.
sí, está bueno. La parte comercial. Qué lindo, Sí. qué lindo. Podría venir un día, hay que venir más temprano, para estar todo el día ahí